Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. En este episodio vamos a tener 2 entrevistas, como ya ustedes saben que funciona el formato de este podcast. Vamos a arrancar hablando de Artbo, la Feria de Arte en Bogotá, que sucede en la ciudad desde el 23 hasta el domingo 26 de noviembre. Y a propósito de esa celebración de las artes, Santiago Rivas se fue a hablar con algunos artistas y a tratar de hacer un estado del arte de cómo está la creatividad. Luego vamos a hablar con Diana Ortiz, que es la coordinadora del proyecto Escuelas Taller, para entender qué tiene que ver la feminización de los oficios tradicionales con nuestra idea y nuestra relación con el patrimonio inmaterial. Así que, sin más, bienvenidos a este episodio. De vital importancia, ustedes bien lo saben, es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima y encima, y por si fuera poco, nos vinimos a Artbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y de la cual Capital Sistema de Comunicación Pública es medio aliado. Y nos vinimos a tratar temas serísimos, además con gente sofisticadísima. Y para poderlos acompañar en su visita este fin de semana a Artbo, que se trasladó de lo que la gente del común llama el larguero de Corferias, a Ágora, que es este edificio también muy sofisticado y muy bello que queda cruzando la avenida La Esperanza justo al frente de Corferias y que hace obviamente parte del complejo de la Feria Exposición. Vamos a estar recogiendo las voces de personas que saben, que han venido, que están visitándonos y que tienen por supuesto sus opiniones y las recomendaciones para que ustedes no vengan en vano a esta feria de arte y puedan encontrar la conexión con un mercado que lastimosamente se ha encargado de posicionarse muy fuera o muy por fuera de los intereses y prioridades regulares de las personas que igual aman la cultura. Entonces, empecemos. Empezamos esta grabación de la mano precisamente de un artista. Se encuentra conmigo Alberto Camperos, más conocido, el jugador de fútbol formerly known as Electrobudista. Querido Alberto, muchas gracias por acompañarme en este inicio de podcast de Artbo. Santiago, es un placer para mí estar acá en este inicio de podcast, es un gusto compartir acá y bueno, chévere, listos para conversar. Bueno, cuénteme, ¿qué le ha llamado la atención de Artbo hasta ahora? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Lo que más me ha gustado es que el recorrido, ¿sí?, que se hace dentro del espacio está muy bien pensado y está muy armonizado como en la forma que uno puede apreciar las obras, ¿sí? Que algo un poco diferente a lo que veíamos en Corferias en las versiones anteriores, donde todo tenía como esta lógica un poquito del stand, ¿sí? Y aquí no se ve como tan esta lógica del stand, sino se ve más como un espacio intervenido artísticamente a través de unas creaciones puntuales, ¿no? Y lo cual eso le da pues como una narrativa diferente. La forma como se interactúa con el espacio, es decir, como el orden, las guías, las instrucciones, también ha estado muy, muy interesante. Y pues ya de por sí las obras también, que me parece que hay una selección bien chévere, bien bacana, que nos permite un poquito, sí, no tener esa experiencia como tan bombardeada de las versiones anteriores. A mí la única impresión que me da o el único cuestionamiento que me surge por la escogencia de Ágora es si no se siente que Artbo se está guardando más y más, ¿no? Como que Artbo no está pensado tampoco para ser una feria popular, no está pensado para ser la feria del libro, pero al mismo tiempo habemos muchos que trabajamos en comunicaciones que estamos tratando constantemente de traer a la gente a estos espacios, y Ágora es un sitio precioso, tiene esta cosa organizativa que de acuerdo es mucho más armónica, mucho más espaciada, hay buenos baños a la mano, ¿no? Como está muy, muy disponible, mucho mejor planteado todo, pero al mismo tiempo se siente tan lejos, ¿o no? ¿Es una impresión mía? No lo sentí así porque precisamente, digamos, en el ejemplo puntual, traté de convencer a mucha gente que me acompañara hoy, ¿sí? Y dije, vamos a Corferias, y apenas oyeron Corferias, pues la gente ya sabe a qué esperar y le da pereza, ¿sí?
Entonces, Corferias ya tiene asociado la fila de la feria del libro, la caminata, el espacio chiquito, que si llueve y uno está ahí entre los pabellones se va a mojar, como un montón de cosas como ya muy idiosincrasias que tienen su encanto, sí, a mí me gusta, claro, pero siento que si yo le hubiera dicho a la gente un poquito como hay un espacio nuevo, diferente, que tiene una vista increíble, que tiene como una disposición arquitectónica, pues creo que la gente hubiera copiado más incluso el mensaje. Es posible como que se sienta un poquito más restringido desde como la distancia que da lo arquitectónico, porque es un espacio imponente, ¿sí? Entonces no te da una cosa relajada, que eso sí te da Corferias, que Corferias es un espacio familiar donde todo ha sido que al sofá, que a la feria del hogar, que a la feria de la ganadería, y cuando ves el arte pues tienes el espacio familiar. Este espacio es un poco más hostil en ese sentido, pero no lo vería como restringido, sino como que te pone una dificultad ahí del espacio, pero me parece que es una cosa inicial, ¿sí? Cuando uno ya entra arquitectónicamente y la forma como lo pensaron, no me parece tan restrictivo, en verdad. ¿Tiene recuerdo de qué galerías han sido las más interesantes, las que han llamado su atención? ¿Qué obras llamaron su atención para que la gente vea y diga, esta fue la que me recomendaron? A mí me parece que un acierto grande es que Arte Cámara, que es como la sección que tiene una curaduría más, digamos, consolidada, con más tiempo, donde las piezas se articulan entre sí como una manera mucho más rigurosa, ¿sí? Teniendo como, hablando en términos desde la profesión de la curaduría, de la historia del arte, está de primero, ¿no? Es lo primero que uno entra, sube, segundo piso, y ahí está como la primera exposición como directa. Mientras que en las versiones anteriores uno pasaba más como por las galerías comerciales y luego finalmente entraba a Arte Cámara. Entonces me parece que sin duda, si uno llega de primero y ve eso, creo que la energía, la expectativa, la intención y la curiosidad van dirigidas como a ese espacio, a esa muestra, y creo que vale la pena ir de una, ¿sí? Ir a hacer ese recorrido, confrontar esas obras, acercarse. No todas son obras, digamos, fáciles de asimilar. Hay obras que requieren acercarse, detenerse, mirarlas en contexto. No son necesariamente atractivas visualmente de entrada, pero sí creo que vale la pena iniciar por ahí. ¿Y qué tal referentes? Que es la otra pieza de curaduría. Normalmente Artbook para nuestro público tiene dos piezas de curaduría, es decir, como dos planteamientos de base en donde llaman o convocan a curadores distintos para que ellos digan, listo, vamos a ver el arte desde este ángulo, sobre esta premisa, montan sobre eso Arte Cámara, que es una exposición de arte joven, y montan Referentes, que es una exposición de artistas con mucha más trayectoria, que están ahí dispuestos y que buscan dejar como una declaración de principios y que cambia en cada feria, porque pues parte del mundo del arte no solamente son los artistas, los galeristas, los marchantes, los comerciantes y los diletantes, también lo son los curadores, que pues y las curadoras, que están haciendo un trabajo mucho más de pensarse las distintas formas de las artes. ¿Qué tal Referentes? ¿Vio Referentes? Esa no la alcancé a ver completa, esa me falta ahorita por revisar, pero sí, claro, lo que tú dices, es un diálogo que es súper necesario y súper importante de esas generaciones, y digamos que el arte tiene una particularidad, a diferencia de como un poco la música o el fútbol o el cine, que son hijos muy a veces estrictos de su tiempo, sí, y como que quizá uno no se repite un partido del 74 o la moda de los 80s, de pronto uno no la usa como la usó en esa época, sí, y como que las cosas con el tiempo envejecen de una cierta manera, buena o mala, sí. Y creo que exista ese diálogo o ese choque, porque a veces no es un diálogo sino un choque entre esos dos momentos temporales, me parece como que súper chévere. Pero por ejemplo, sin haberla visto como en profundidad, me llama como un poco más la atención como la relación que se establece como cada vez más entre otros vectores o otras líneas de fuga de la experiencia artística, de la experiencia creativa, como es la parte editorial y la parte ahora de diseño,
sí que tiene una contraparte ahí como bien interesante desde otras experiencias y que creo que es muy valioso de como imaginar, ¿no? Finalmente creo que realmente el ejercicio de ir a ver arte, más allá de ir a ver algo conmovedor, bonito, lindo, agradable, es tener la oportunidad de entrar un poco en la imaginación de otro ser humano, ¿sí? Y eso es lo lindo, ¿no? Como de poder ver ese alcance, de poder pensar, eso yo jamás lo habría pensado, jamás se me habría ocurrido, jamás se me habría imaginado, independiente que se tenga un valor o no, pero el hecho de que exista la posibilidad en un espacio de lo que uno imagina, por absurdo que sea, se materialice y se comunique y se comparta, es maravilloso. Y que esté, digamos, eso como atravesado no solamente por la creación artística como en lo solemne de lo artístico, sino que entren en otros espacios como la gráfica, los libros, los fanzines, los stickers, las publicaciones populares, los carteles y el diseño como en los objetos, las sillas, las mesas, que pueden tener como esa intención de la imaginación. Me parece que es un acierto y como que un complemento muy valioso y muy bacano para la experiencia. Bien. En cuanto a el planteamiento de Arte Cámara, ¿qué tal está? ¿Qué opinión le merece el principio sobre el cual lo montaron? Digamos, partiendo de una experiencia o de una subjetividad en la que, digamos, siendo yo una persona experta, ¿sí? Como magíster en historia del arte, con libros publicados sobre el tema, ¿sí? Pues encuentro como mucha profundidad y como una cosa muy valiosa en lo que se hace. Sí, no sabría como explícitamente responder desde la perspectiva del público general o el entusiasta, pero desde mi perspectiva como incluso académica, me parece que hay una apuesta muy ingeniosa, muy divertida, muy creativa frente a pensar esos relatos de nación, esos relatos de utopía, esas coincidencias en nuestro país entre lo racional, la superstición, el pensamiento político, el pensamiento mágico, que finalmente nos constituye como esa nación trifásica que somos, ¿sí? que es una nación completamente contradictoria, donde nosotros tenemos como, y siempre me ha gustado ponerlo así en esos extremos, como es el país donde coexiste y nace y se crea el biblioburro, ¿sí? Que era este burro con Total. Libros que llegaba a los lugares más apartados, pero también tenemos el burro bomba, ¿sí? Entonces sí. Es como la barbarie más nefasta y horrible que puede brindar la humanidad, y al mismo tiempo como la esperanza y la creatividad y el ingenio y la cosa más linda que brinda la humanidad. Y eso nos tocó como de una manera muy extrema en este territorio. Sí, es demasiado burdo, vulgar, ordinario, intenso, extremo, todo lo que uno quiera. Entonces estas obras creo que se articulan desde esa incapacidad de abordar, ¿sí? Desde ese desbordamiento del discurso. Entonces, pues no tratan de explicar nada frente a como esos discursos y relatos del país, pero sí un poco a como dar una cuenta sobre lo difícil, lo absurdo, lo contradictorio, lo convulso que ha sido pues todo ese recorrido y hay unas obras como muy chéveres que van como desde la como creación del país, pasando y dejando atrás como las cosas dejadas por los españoles, hasta el colapso climático que nos enfrentamos, digamos, actualmente, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que es muy valioso como hacer ese recorrido, detenerse un poquito en las piezas, porque como te digo, no creo que sean piezas tan fáciles de asimilar, no son cuadros ni pinturas donde uno diga, pero qué lindo está en esta flor pintada, ¿sí? ¿Sí? Y qué bonitos colores, cómo me expresan una sensación. No, creo que tiene que ver como con otros tipos de búsquedas, con otros tipos de imaginaciones, pero sí considero que es un acierto. El equipo curatorial pues
María Sol y Camilo, pues ellos tienen una trayectoria ya muy amplia en este tipo de trabajos, y pues la curaduría es muy selecta, sin que sea selecta como un término para hacer algo elitista o snob o como pretencioso, pero sí como algo muy consolidado, ¿sí?, en la elección de las obras. ¿Tiene obra acá? ¿Tiene obra colgada en alguna galería? Obra artística en este momento no, pero sí obra editorial en la parte de los libros. Entonces tengo el libro de cómic de Delirantes, que sacamos con Rey Naranjo, que está en el stand de Rey Naranjo, que es una historia una adaptación de una historia de la historia del arte colombiano del siglo XIX, que adaptamos al lenguaje de cómic junto con la profesora de la Universidad de los Andes, la doctora Olga Costa, y John Naranjo, de la editorial Rey Naranjo. Hicimos ese cruce, ese choque entre la academia, el mundo del cómic, el mundo de la ilustración, lo editorial, en ese libro, que es un libro de 2020, que pues hemos tenido mucho éxito con eso. Sobre todo a los niños les ha encantado, a los jóvenes, como llevarles la historia del arte en lenguaje de cómic, pues ha sido increíble. Nunca pensamos que iba a ser como ese un público objetivo, y pues nos ha encantado como tener a los jóvenes ahí. Y en el stand de Ediciones Uniandes pues tengo mi último libro como investigador, que es el libro de Street Art bogotano, y es un libro que investiga la producción de arte en las calles, ¿sí?, de street art, de los últimos 10 años, ¿sí?, como en la etapa del 2010 a 2017 más o menos, con 3 obras ahí bien importantes, ¿sí? Entonces ese libro se llama Street Art bogotano, 3 obras claves, y es una investigación desde la perspectiva narrativa, porque muchas veces se estudian los murales desde la relación con el espacio público, la relación con la arquitectura, lo privado y lo público, la tensión entre lo legal y la ilegalidad, pero pocas veces se estudian, o en realidad nunca se había estudiado, sobre realmente cuáles son las historias que cuentan esos murales. Entonces ese fue como el gran aporte de la investigación, ver que los artistas de Bogotá, los artistas urbanos, street artistas como les digo yo, no simplemente son personas que salen a pintar muñequitos y letras y ya, sino que hacen unos cruces súper sofisticados de recursos narrativos, de disciplinas. Entonces toman cosas del cine y las aplican en los murales, del diseño gráfico, del cómic, de la ilustración, del arte, y eso lo hacen pues de una manera muy intuitiva, pero pues que genera unas piezas impresionantes, pues con una complejidad y una lectura maravillosa. Entonces ese es el libro de Street Art que está en el stand de Ediciones Uniandes. Perfecto, muchísimas gracias. Santi, pues un placer estar aquí contigo, una maravilla encontrarnos así. Y nos encontramos también a Cristina Lleras, directora y curadora del Museo de Bogotá, y le pedimos que una vez viera la feria, porque nos encontramos a la entrada, nos contara qué le había parecido, cómo le había ido con el cambio de lugar de Corferias a Ágora, que cómo le había parecido, que le había llamado la atención, que le habían parecido las curadurías de referentes y de arte cámara, y en general como sus impresiones acerca de Artbo y la experiencia de ir a este Artbo 2023, y esto fue lo que nos contestó. Reporte Artbo 2023. El cambio de lugar me pareció muy acertado porque hace que el recorrido por la feria no se vuelva algo abrumador, donde uno ve como stands y stands y stands y drywall y drywall y drywall. Creo que se vuelve algo mucho más amigable y que permite también ir como visitante, ir como midiendo un poco las fuerzas para verlo todo, sin sentir como que uno no va a terminar nunca. Entonces me parece muy amigable con los espectadores. Me llamó la atención que toda la parte de las galerías estuviese en el último piso,
¿Por qué me llamó la atención? Porque siento que todos los otros componentes están mucho más entrelazados. Todo lo que se ve desde, ¿no? Como desde ese hueco que uno puede ver los distintos pisos y saber, entonces, bueno, Arte Cámara está en este piso, Referentes está en este piso, proyectos, etcétera. Y tal vez eso lo conecto con cómo me parecieron las curadurías y que me llamó la atención. Pues vi muchas sinergias entre las curadurías, a pesar de que son pues no solamente curadores, curadoras diferentes, sino que también pues cada una apunta a cosas distintas, ¿no? Arte Cámara y Referentes pues supuestamente no tendrían nada que ver, pero es evidente que el giro vegetal llegó a Arbo también, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, y que permeó pues todas las curadurías de una manera u otra, en unas pues mucho más explícito, como pudimos ver tanto en proyectos como en Referentes, y hasta en Arte Cámara también eso pues fue palpable. Incluso algunos de los proyectos de sitio también lo estaba ahí, era como lo que estaba en el aire, y eso pues no sé si es bueno o malo, pero pues es interesante de todas maneras como ver si esto es algo que permea de una manera u otra, pues más allá de haber sido como el tema de este año. Entonces sentí eso, como que todas estas otras curadurías y las otras cosas que no son la feria en sí, los stands, estaban muy conectados, y en cambio pues toda la parte de galerías, que supondría que es como lo principal, lo vi un poco como separado del resto de todo lo que estaba pasando. Eso me llamó mucho la atención. Y para terminar, diría que disfruté la visita porque mi interés principal era ver las curadurías. Más allá de que pensé sobre las curadurías, me gustó como poder tener un lugar con miradas que, si bien distintas, manifestaban muchas similitudes, y eso pues me lo gocé. ¿Por qué? Pues por defecto profesional. Y la posibilidad de recorrer toda la feria sin desfallecer en la espacialidad, etcétera, también me pareció acertado. Entonces diría que, contrario quizá a otros años, sentí como la experiencia mucho más amigable y posible, factible, y muchas conexiones internas, y eso pues me pareció interesante. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Y pues bueno, para nuestra querida audiencia, pronto van a poder oír una entrevista con Cristina completa acerca de la exposición sobre la ciudad Nuevos Soles, una exposición que está en este momento en el Museo de Bogotá y que recomendamos también para que vayan a visitarla. Poco a poco el viento se va apoderando de la terraza del piso cuarto, que yo elegí como buen rolo porque me hace frío y eso está bien. Sin embargo, tengo conmigo a una visitante de Artbook que viene desde México. Ella es Baby Solís. Ustedes la pueden encontrar en Instagram como @obras-de-arte-comentadas. Bienvenida a De Vital Importancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en mi opinión. Cuéntame, ¿cómo empezaste a hacer tu cuenta de Instagram? Si tú estudiaste artes plásticas, estudiaste historia del arte, ¿cómo es tu...? Sí, justamente mi formación es en historia del arte y análisis de la imagen visual. Estudié la maestría en eso y también estudié una especialidad en gestión museográfica, y antes de eso la licenciatura en contabilidad y finanzas, y comencé con mi plataforma Obras de Arte Comentadas, que es la plataforma de arte contemporáneo más grande de México, hace ya casi 6 años, porque a mí de manera natural me gusta mucho compartir con las personas cuando creo que las obras tienen valor o algo es interesante. Y desde que me estaba formando, desde que estaba en la maestría, como que me cayó el 20 de que no todas las personas tenían esa oportunidad, y siempre dije, yo quiero tener un proyecto que
le pueda ser útil a personas que no están especializándose como yo, ¿no? Como el público en general. Entonces comenzó así de manera muy personal, como en mis cuentas privadas, personales, yo hablar de arte, y luego todas mis amigas me dijeron, haz algo público para que más gente que no sea tu contacto en Facebook o en Instagram pueda conocer esto, y pues lo abrí y así fue. Muy bien. ¿Cómo te ha ido en Artbook? ¿Qué te ha parecido la feria? ¿Ya habías tenido la oportunidad de venir en años anteriores o esta es tu primera vez? No, esta es la primera vez que puedo venir. Es algo que siempre quería hacer porque, pues, por la importancia de esta feria para Latinoamérica, y la Galería Factoría Santa Rosa, que es chilena, con la cual yo pude colaborar en una exposición que hicieron en México de Felipe Rivas San Martín. Bueno, que yo curé, mejor dicho, porque que hicieron, no, yo la curé. Claro. Pues esa galería sí ha participado en Artbo varias veces y me invitaron, y aquí estoy. Me ha gustado muchísimo desde que entré. Desde la ubicación, esta es la primera vez, por si el público no sabía, que se está realizando en el Ágora. Antes era en Corsferia o Feria Cors. Con Corferias. De hecho, estamos mirando justo donde era antes, en este edificio largo. Sí, y me contaron que era toda plana, como un galerón, y ahorita son 5 pisos, y eso le da otro ritmo a la feria. Te puedes detener por áreas. Yo creo que como visitante es mucho más amigable esta distribución, entonces desde el inicio me pareció un lugar muy bien pensado para una feria de arte. Okay. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Hay un video que ya subiste a tu cuenta, yo estoy presumiendo que hay muchos más porque nosotros hablamos acabo de hacer. Ahorita mismo que te pedí que si me podrías prestar tu wifi muy amablemente y me dijiste que sí. Acabo de subir el día 2, no solo de Artbo, sino de... Ustedes no le llaman Semana del Arte Bogotá, pero en México a esto le diríamos Semana del Arte Ciudad de México. Sí. Y creo que esta es una Semana del Arte porque a la par de Artbo se están abriendo pues la Feria del Millón, Odeón, varios lugares han abierto y galerías, entonces bueno, para mí es como día 2 de la Semana del Arte. Bueno, ¿qué te ha parecido? De hecho, normalmente le decimos el fin de semana del arte. El fin de semana del arte, sí. Pues, me preguntabas qué cosas me han llamado la atención. Fíjate que me gustó mucho que mi punto de comparación son 2 ferias, que son Art Basel Miami y Sonamaco, que es de mi país, de México. Pero son ferias como muy muy grandes que se sienten hasta en cierta forma genéricas, porque pues son como mucho galerías estándares gringas y así, y aquí no. Aquí me gusta mucho que es como más boutique y todo está como bien pensado, bien curado. Hay mucha más participación de instituciones de Latinoamérica, porque por ejemplo ahorita estaba en un panel en el que hablaron puras directoras de museos de República Dominicana, Puerto Rico, también de Eslovenia, que bueno, no es Latinoamérica, pero es algo que un país de Europa, por así decirlo, pues pequeño, ¿no? Que podríamos compartir similitudes, o sea, no es Alemania o como esas llamadas primeras potencias mundiales. Entonces eso me gusta mucho, que es un lugar de encuentro, yo creo que para el arte de Latinoamérica. Y también me gustó que tienen una parte especial para artistas emergentes. Eso en ferias de arte es raro. Existe como una parte de proyectos donde están como galerías emergentes, pero aquí no son galerías emergentes. Aquí tal cual alguien hizo una curaduría con lo mejor de artistas emergentes, y eso me parece muy muy valioso. Su zona de publicaciones también está muy divertida. En otras ferias se siente como todo, lo que decía, no se siente todo como muy estándar, y aquí no, participa gente joven en las publicaciones, y en general eso me ha parecido como pues muy bien enfocada para Latinoamérica, y me gusta que haya como propuestas jóvenes, ¿no? Como curadora, ¿qué es lo que más buscas en materia de una galería, o cuáles son las galerías que más llaman tu atención? ¿Qué tipo de proyectos llaman tu atención principalmente? Yo creo que es variado. Muchas veces las obras llaman mi atención por su materialidad, es decir, simplemente por el hecho de cómo están hechas, de volúmenes, dimensiones, colores, como lo muy obvio, ¿no? De cuando algo es bonito, grande, llamativo, eso obviamente me llama la atención. Pero en cuanto a intereses, yo diría que es muy variado, es muy variado. Creo que estoy abierta a cualquier cosa, pero sobre todo
creo que es aprender. A mí lo que me interesa mucho es cuando las obras tocan un tema que yo no conocía, o hablan desde un punto de vista que yo nunca había considerado, o aprendo algo. Obviamente para ustedes esto es súper bien sabido, pero por ejemplo yo no tenía noción de cómo funcionaba el zoológico de Pablo Escobar, ¿no? Y encontré algunas piezas sobre eso, entonces eso me llamó la atención. También una sobre el cultivo transgénico de soya, algodón y maíz, que creo que al parecer aquí es muy frecuente, como ese tipo de piezas que me enseñan como una parte del mundo que yo no conocía. Creo que esas son las que me llaman la atención. Perfecto, pues Baby Solís, muchísimas gracias, un honor tenerte aquí en De Vital Importancia. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un honor por la invitación y que les interese mi opinión. Muchísimas gracias. No, claro que sí, ya lo saben, pueden seguir ustedes a Baby Solís en @obras de arte comentadas en Instagram. ¿En Twitter estás? Sí, Obras de Arte Com, nada más. Obras de Arte Com, listo, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Continuando con este podcast coral, episodio de Vital Importancia especialísimo, grabado justo en vivo en Artbook, que se está realizando ahora en Ágora, es decir, al frente de las instalaciones habituales de Corferias. Me encuentro con Jairo Suárez, director de programas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá y excompañero de la universidad. Compañero, ¿cómo le va? Santiago, bien, muchísimas gracias por la invitación y nada, contentos y felices de tenerlos aquí en las instalaciones de Arbo, de esta nueva edición de Arbo. ¿Por qué cambiaron de sitio? Estaba pensando ahorita en el nombre de una de las curadurías que tiene precisamente la sección de arte joven en Arte Cámara, que se llama, que le han puesto como movimientos planetarios. Y yo creo que este año coincidieron muchas razones para que tuviéramos que cambiar de lugar, de espacio, pasarnos al frente, trastearnos un poquito al frente de las instalaciones de Corferias, pero básicamente tuvo que ver con la coyuntura política, las votaciones para la alcaldía, que coincidían con la fecha donde normalmente nosotros hacemos Arbo, y como por primera vez en la historia se presumía una segunda vuelta. Entonces eso nos vino alargando, no podíamos tener como la seguridad sobre el espacio, así que no podíamos darles más larga, no podíamos dejar pasar este año sin hacer la feria, y bueno, nos vinimos aquí a Ágora, centro de convenciones, que también nos ha acogido muy bien y que creo que hemos logrado hacer un ejercicio como interesante en términos de adaptación de lo que pasaba en Corferias versus lo que pasa en Ágora. Sí, pues yo en general he oído comentarios positivos por la disposición del sitio. Mi susto era sentir que Artbo se aislaba más, es decir, como Artbo no es un evento, no está pensado tampoco para ser un evento que tenga una afluencia gigante, pero al mismo tiempo todos los eventos tienden a crecer. Y lo que me daba susto era que quedara metido en un lugar que era pues, perfectamente idóneo, como es Ágora, pero que tiene este carácter de ser más refractario, como le pasa por ejemplo a la Bogotá Fashion Week, que se nutre de alguna manera también de esa sensación de exclusividad. Pero ¿cómo les fue a ustedes con eso? Pues mire, nosotros también compartíamos ese miedo, esa alerta. Teníamos en el equipo la sensación de que que era mucho más complejo en términos logísticos, y realmente lo es. Parece un cambio poco significativo en principio, pero digamos pasar de una disposición horizontal a una disposición vertical nos planteó muchos retos en términos logísticos. No es lo mismo, digamos, entrar en un cuerpo, en un espacio y distribuir horizontalmente que hacerlo de manera vertical. Eso nos implicó muchos meses de planeación, de ver cómo armábamos los equipos y cómo entendíamos que la disposición de la feria tenía que ser como por capas, por niveles, y cómo podríamos brindar una experiencia estética, una experiencia interesante para el visitante en cada una de esas capas, que fuera muy homogénea, que fuera equilibrada. Básicamente el proyecto se pensó desde ahí, y con sorpresa hemos visto que la respuesta que ha tenido el público, los galeristas, la gente los equipos de trabajo incluso que tenemos, ha sido muy positiva. Todo el mundo augura una edición 2024 en este mismo espacio. Creo que hemos encontrado la posibilidad de potencializar cada uno de esos niveles, cada una de esas capas, y sentimos que la respuesta del público también ha sido muy positiva. Sí, realmente que seguramente nos falta mucho por comprender todavía
las lógicas de esa verticalidad, qué se gana, qué se pierde ahí en ese tránsito, pero en este momento, hasta ahora, los comentarios han sido positivos y parece que las ganancias son más de lo que seguramente nos falta por ajustar. Okay. ¿Cómo les fue este año con las dos declaraciones de curaduría, con los dos actos de curaduría principales, pues con Arte Cámara y con Referentes? ¿Qué tal este año con respecto al anterior? ¿Cómo les fue a cada uno de estos en el espacio nuevo? Hábleme sobre esto, que es como lo... Pues aquí hay una... Yo creo que lo primero es que nos toca como desaprender un poquito de ese modelo tradicional que veníamos manejando, de ese modelo que también llevaba 18 ediciones pues haciéndose en un espacio como Corferias. Claro, cuesta desaprender eso, cuesta entender que es otro proyecto, el que nace, digamos, en Ágora. Hay un poco de inercia y eso creo que es difícil romperlo. Queríamos que las cosas que pasaban en Corferias pasaran también en Ágora, pero claro, Ágora al ser vertical, pues la propuesta tiene que ser completamente diferente, pero yo creo que en ese ejercicio estamos. En relación a las dos curadurías que usted me pregunta, pues cada una, y creo que es una buena forma de ver cómo el espacio se ha logrado acomodar, o cómo hemos logrado nosotros acomodar los componentes de la feria al espacio. Y es que, por ejemplo, Referentes apeló, digamos, a una forma de mostrar mucho más tradicional, mucho más museografiable, mucho más museográfica, donde está en un espacio cerrado, se construyeron muros al interior, donde es una caja blanca para que funcione para las obras tal cual lo pensó la curadora. Y en cambio Arte Cámara es un ejercicio que a veces, en mi opinión y por el carácter de los artistas que son los más jóvenes, como que se toman unos riesgos, se toman mayores riesgos. Pues ellos decidieron, los curadores María Sol Barón y Camilo Ordóñez, decidieron intervenir en uno de los espacios de la manera más sencilla, poniendo un par de paneles, que invitaran a la gente desde que entra a Ágora a disfrutar de la muestra y aprovechar, digamos, espacios alternativos como las terrazas. En una de las terrazas hay puesta un faro, por ejemplo, que en las noches se queda encendido para como una manera de señalar pues que ahí está pasando, que en este edificio está pasando algo relacionado con el arte y con una propuesta artística. Entonces son como dos contrapuntos, pero creo que, repito, cada quien en la versatilidad que nos ha permitido, digamos, el espacio y por supuesto las propuestas de los arquitectos nos ha dejado pues construir casi que a nuestro antojo esas posibilidades de si queremos usar el espacio en crudo o si lo podemos hacer mucho más, tenemos que hacerlo mucho más sensible, digamos, a esa forma tradicional de mostrar el arte, y lo hemos logrado. ¿Qué hacer para que Artbo ayude a no solamente consolidar, sino crear un público? Es decir, creo que los muchos distintos experimentos de, entre comillas, esta palabra me gusta y no me gusta, democratización de las distintas manifestaciones culturales han dado resultados que en general son positivos. Y de verdad me refiero a de todo, como desde la posibilidad de la gente de entrar a lugares donde se hace teatro sin importar si es más o menos sofisticado, las cuentas de Instagram que ponen poesía y que generan unos números de réplica grandes en la medida en que mucha gente que se supone que nunca en su vida leería poesía empieza a entrar en contacto con eso. Entonces, como Artbo, que ya es una institución bogotana, que hace parte además de la voz de una gran institución bogotana como es la Cámara, puede ayudar a consolidar como un público de gente que quiera venir y que quiera recorrer las cosas, que pueda generar una conversación constante sobre las manifestaciones plásticas y sobre un mercado que finalmente termina incidiendo en lo mucho que nos llega por imagen, porque si algo para eso sirve también estos espacios. Pues mire, Santiago, yo creo que de pronto ahí nosotros tenemos todavía mucho por trabajar, pero hay una cosa que nosotros, bueno, y seguro que tiene, digamos, sentido, y hay una cosa que la gente no sabe mucho, y es que Artbo es un programa. Artbo, cuando uno habla de Artbo, uno piensa como en la feria siempre, pero realmente Artbo, al interior de la Cámara de Comercio de Bogotá, está estructurado como un programa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros no solamente hacemos la feria,
sino que, por ejemplo, en el primer semestre del año hacemos algo que se llama Arbo Fin de Semana, que tenemos este año, ya llevamos un par de años trabajando en algo que hemos llamado salas itinerantes, Arbo, salas itinerantes, y lo que hemos hecho es articularnos con diferentes espacios de la ciudad de Bogotá. Esto fue una concepción de un programa post-pandémico, donde veíamos la necesidad de sentarnos con las instituciones que ya tienen espacios pero que no tienen programa o que no tienen recursos para desarrollar exposiciones, sentarnos a dialogar con ellos y decir, oiga, venga, construyamos eso que está pasando en nuestras salas de exposición, saquémoslo a la ciudad, pongámoslo, ofertémoslo. Todas las actividades que nosotros desarrollamos en esa línea de trabajo son gratuitas, son de acceso libre. Trabajamos con la Cinemateca, trabajamos con el Museo Colonial, trabajamos con espacios independientes de gente muy joven, y esa es como la forma que nosotros hemos encontrado. Cuando me refiero, por ejemplo, a Arbo Fin de Semana, yo creo que Arbo Fin de Semana es eso, es una apuesta que transita como por un tema que creo que en el sector de las artes plásticas poco hemos revisado, y es la formación de públicos. Y es eso, es invitar a la gente a que tenga un primer contacto, que seducirlos con un ejercicio a partir de la imagen. Nosotros hacemos normalmente en el primer semestre, en abril, hacemos este ejercicio con las galerías, con los espacios, con los museos. Acabamos de vincularnos también a la Noche de Museos. Estamos trabajando con la Noche de Museos para generar esas redes y esos circuitos donde la gente pueda ir, disfrutar de manera libre, amplia. Hay un programa, por ejemplo, que nosotros tenemos, un componente en nuestro programa que se llama Arbo Tutor, que es un programa de formación para artistas empíricos. En ese programa de formación nosotros, que esto empieza a generar unas sinergias que son muy interesantes. Por ejemplo, hemos trabajado ya como desde el año 2012 venimos trabajando en la formación de artistas, y ellos, algunos de las personas que participan en ese programa, son los que hoy están haciendo los programas de mediación que tiene la feria. Entonces, seguramente nos falta mucho por comunicar en relación a la feria puntualmente. Para esta época trabajamos con muchos colegios. Los colegios se agendan, los colegios distritales se agendan, vienen, visitan la feria. Trabajamos con algunas instituciones del distrito también, ellos también vienen, agéndanla. Entonces yo creo que repito, seguramente faltan muchas cosas por comunicar mejor estas acciones que tenemos, por ampliarlas, porque tengan mayor impacto. Pero ahí vamos, eso es básicamente entender que la feria no solo es como ese hecho de lo que pasa durante estos 4 días, sino que hay un programa detrás que nosotros estamos tratando de hacer ese ejercicio de formación, de vincular, de cacarear mucho lo que pasa en el sector de las artes, para que cuando llegue la feria eso se materialice y se vuelva ahí como que la feria se vuelva como un pretexto de todo lo que ha pasado durante el resto del año. Muchísimas gracias. No, Santiago, a usted por la invitación, muchísimas gracias. ¡Hey tú! ¿Ah? Sí, papá, mamá. ¿Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios? Escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías, o hace cualquier tipo de arte? Invítalo a listar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Así como les decíamos al inicio, en esta segunda parte de Vital Importancia vamos a hablar sobre la feminización de los oficios, un poco para ampliar la conversación a propósito del 25N, pero también para entender cómo estos imaginarios quiebran o quebrantan nuestra relación con el patrimonio inmaterial. Así que aquí con nosotros, Diana Ortiz, directora del proyecto nacional Escuelas Taller. Hola a todas, bienvenidas a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima, y desde hace unos meses hemos tratado de ampliar nuestro conocimiento y las nociones que tenemos sobre el patrimonio
Por eso este episodio lo están escuchando un día extra a nuestra publicación semanal, porque este episodio está dedicado al patrimonio y por eso en De Vital Importancia nos acompaña Diana Ortiz López, coordinadora del programa Nacional Escuelas Taller y directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Diana, bienvenida a De Vital Importancia. Hola María Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Diana, este episodio o esta serie de episodios que nosotros hemos tratado de construir para entender qué es el patrimonio inician con una pregunta de rigor que yo sé que puede ser compleja y a veces tonta para mucha gente, pero que a nosotros nos ha servido para tratar de aterrizar a unas palabras mucho más cercanas para nosotros y para quienes nos escuchan. ¿Qué es el patrimonio? ¿Usted cómo nos lo contaría? Bueno, yo creo que más allá de las definiciones teóricas que pueda haber sobre patrimonio, es muy importante entender a qué nos referimos con el patrimonio y las diferentes cosas que se hacen con el patrimonio, ¿no? Salvaguardarlo, preservarlo, cuidarlo, etcétera. El patrimonio, en últimas, es el reconocimiento de objetos, muebles, edificios, pero también relatos, canciones, expresiones artísticas, oficios, que hacen parte de lo que se ha construido a través del tiempo por parte de hombres y mujeres en sus territorios, en sus regiones, en donde cada uno y cada una de nosotras vive, que nos hacen sentir parte o perteneciente a esa región, a ese pueblo, a ese municipio, a esa ciudad, a ese territorio, a este país, a esta comunidad, a este modo de vida que tenemos en colectivo. Entonces, pueden ser muchos de estos elementos que te menciono que contribuyen a que nos sintamos parte de. Entonces, tú te puedes imaginar qué te hace sentir parte de un territorio particular. La relación que estableces con tus padres, con tus abuelos, pero también la forma de vestir, pero también la música que se crea y se construye allí en ese lugar, pero también los relatos con los cuales creciste, pero también una forma de construir o una arquitectura particular que tiene el lugar en donde vives. Entonces, todos esos elementos hacen parte de lo que es el patrimonio. Desde hace un tiempo se ha venido migrando del concepto de patrimonio cultural material, que fue como el fuerte en relación a todo el tema patrimonial, al reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial también, y ahora a entender que existen unos patrimonios. No solamente es un patrimonio en específico que tú puedas reconocer individualmente, sino que tenemos patrimonios integradores de lo que pasa en ese lugar que tú quieres preservar o salvaguardar. Entonces, es como todo esto que te estoy mencionando, objetos, muebles, edificios, relatos, canciones, expresiones artísticas, oficios, saberes, se conjugan en patrimonios integradores en los territorios. Diana, me encanta que haya llegado a esta noción amplia que yo siento, la verdad, que seguimos descubriendo y entendiendo sobre el patrimonio, porque creo que es el punto clave para entender el centro de la conversación que nos convoca hoy en este episodio. Las escuelas taller, para quienes nos escuchan, son un proyecto que, digamos, toman forma o se acuerpan en diferentes espacios de capacitación en oficios y habilidades técnicas que están asociados a justo lo que usted nos mencionaba antes, que es proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de diferentes territorios. Pero quisiera, Diana, que más allá de hablar de los objetivos del proyecto o del centro del proyecto y de cómo se construye, quisiera hablar también un poco de la lectura que esto nos ha dado del país y que a ustedes en particular les ha dado de los territorios, cómo se sitúan estos espacios en unos lugares particulares en Colombia para tratar de entender todo esto de nuevo que es inmaterial, cómo se acuerpa a partir de las prácticas, de los lugares particulares en las que suceden y en las que, o digamos, los lugares que caracterizan, y cómo esto empieza a tejer una relación estrecha entre el territorio y las personas. Hablemos de eso. María Alejandra, pues digamos que el Programa Nacional Escuelas Taller es un programa que data de bastante tiempo, ya es patrimonio de este ministerio. Desde los años 90 comenzaron a conformarse estas escuelas taller, más por una transferencia, digamos, de una metodología específica que venía
de la cooperación internacional, de la cooperación española específicamente, y ha venido creciendo, ubicándose en diferentes regiones, al punto que hoy el programa cuenta con 13 escuelas taller en el territorio nacional, en diferentes lugares. Toda esta información pues la pueden ver en la página de las escuelas taller o del ministerio. Digamos que lo importante aquí es ir al punto de la pregunta que estás haciendo, y es ¿por qué en determinados territorios tenemos escuelas taller? ¿Cuál es el sentido de este programa en estos territorios y qué nos ha permitido descubrir? Considero que lo principal es que alrededor del sector cultural se tejen en los territorios una cantidad de relaciones que es importante gestionar, ¿sí? Las escuelas taller son organizaciones que gestionan esas relaciones culturales en el territorio, pero lo hacen, digamos, con una base fundamental, y es las personas en los territorios que han construido unos saberes y unos oficios que son patrimoniales, por lo que les decía previamente, tienen un conocimiento, tienen una experiencia, tienen una práctica, y era necesario poder atar o conectar esa experiencia, práctica y conocimiento que tienen los sabedores y sabedoras en la región con una generación de jóvenes y comunidades a quienes queremos transmitirles eso que sabemos en la región. Y las escuelas taller lo que hacen es eso, es conectar esa sapiencia que tenemos en la región alrededor de diferentes oficios con jóvenes, principalmente en condición de vulnerabilidad, pero digamos que no solamente, más bien con los jóvenes que están en la región, para precisamente salvaguardar esto que queremos conservar de nuestros patrimonios en el territorio. Entonces, las escuelas taller conectan esos dos puntos, y digamos que un descubrimiento, como tú lo llamas, o más bien una fuerza que tenemos en las escuelas taller, es que a esos oficios y a todo ese conocimiento que hay de las personas, que las personas han construido con el tiempo como patrimonios en su región, se les da un altísimo valor simbólico, y por lo tanto en el ámbito cultural son muy importantes. Es decir, si tú vas a un pueblo y en ese pueblo tenemos una fiesta tradicional, ¿cierto? Para las personas que viven allí, eso tiene una carga simbólica muy importante. Por lo tanto, los jóvenes reciben a través de los procesos de formación un poco ese conocimiento alrededor de lo que es esa práctica cultural. Entonces, si alrededor de la práctica cultural tenemos unos oficios asociados como la tejeduría, como la carpintería, como la alfarería, como etcétera, unos oficios particulares, eso potencia y le da muchísimo valor simbólico a eso que nos hace pertenecer a ese territorio o a esa región. Entonces, a pesar de todo lo que puede parecer en este momento socialmente con la globalización, con las redes sociales, con la desconcentración, en donde pareciera que todo es transversal y al mismo tiempo no está en ningún lugar, el valor que tienen los oficios y saberes tradicionales es muy importante en las regiones. Y ese es una de las bases y uno de esos puntos que tú mencionas como descubrimiento en región que podemos seguir preservando como nación. Entonces, eso es muy importante. Lo otro muy importante es que los oficios tradicionales pueden aportar a unas economías comunitarias y a unas economías populares. Total. Que permiten que a través de esos oficios las personas tengan una forma de sobrevivir económicamente. Entonces, la persona que hace una artesanía porque la aprendió de sus abuelas o de sus madres, o que aprendemos a tejer un poco en ese aprendizaje heredado que tenemos a través del oficio, pues sabemos que tenemos en últimas un ecosistema productivo que nos permite tener alguna salida en un país que tiene unas oportunidades muy limitadas. Solo por nombrarte dos, digamos, de los puntos estratégicos que descubrimos con las escuelas taller que podemos seguir potenciando y por los cuales este programa es tan importante para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Diana, usted toca un punto que a mí me parece transversal y casi neurálgico para entender en qué consiste el proyecto de las escuelas taller, porque si bien se habla de la posibilidad, ¿no? Como de enaltecer las prácticas y los oficios que han caracterizado algunos territorios del país, hablamos también de la posibilidad de disminuir la brecha de género, de formar a jóvenes en oficios tradicionales y desde allí, digamos, acuerpar una misión muy grande que se ha puesto como tarea al ministerio, que es la construcción de paz, ¿verdad? Que esto a veces, yo sé que
en medio de las noticias y de los titulares parece que se esfumara como en palabras bellas y eufemismos, pero ustedes lo han visto en la práctica y quisiera hablar, Diana, aquí de cómo ustedes han seguido y han planteado metodológicamente los procesos de los aprendices y qué enseñanzas también ha traído para el proyecto para las mejoras. Sí, ese es un tema muy importante porque creo que así como nos pasa con el concepto de patrimonio, que no se entiende muy bien hasta que uno no desmenuza un poco, ¿no? ¿Qué significa eso y de qué estamos hablando y cómo se hace y cómo se come? Con el tema de paz también, con el tema de la paz total, que es nuestra apuesta como gobierno, también nos pasa que se queda un poco allá diluido. Y pues yo te puedo decir con mucho orgullo como coordinadora del programa Escuelas Taller que en las Escuelas Taller eso se hace práctica, es decir, eso sucede realmente y hay unas evidencias que tenemos que están allí y que desde el programa Cultura de Paz del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes estamos capitalizando como un aprendizaje y una posibilidad de réplica. Y es que cuando tú participas, o sea, cuando tú vas a un espacio, en este caso una escuela taller, como aprendiz, a compartir, puede parecer muy similar a cualquier escenario educativo. Tú vas a un colegio, tú vas a un curso, tú vas a donde sea, que puedes compartir con compañeros y compañeras en un objetivo educativo. Vas y te encuentras con ellas y construyes otra relación, ¿cierto? Aquí eso está además atravesado por dos cosas. Uno, que tenemos un intercambio generacional muy importante en donde sabedores, sabedoras, maestros, maestras están transmitiendo un conocimiento, saber, experiencia, oficio a estos jóvenes, ¿cierto? Entonces, eso nos permite hacer una construcción colectiva en el ámbito de la formación muy bella, en donde además el segundo gran elemento es que tenemos una estrategia pedagógica que lo preguntabas tú, que es el aprender haciendo. Entonces, si yo voy a aprender, porque así se transmite un oficio, tú no transmites un oficio en la teoría, tú transmites un oficio, por ejemplo, de restauración de un bien, que es uno de los oficios que trabajamos en las escuelas, y tú aprendes en teoría inicialmente unas horas, pues qué significa eso de restaurar, cuáles son los conceptos, etcétera, pero a la siguiente clase pues tienes que ir a hacerlo. Eso es aprender haciendo, ¿sí? Esa metodología permite que en la práctica, pues tú no puedes tú no puedes mantener unas relaciones ni díscolas, ni de violencia, ni de conflicto para hacer una práctica. Necesitas todo lo contrario. Entonces, la práctica en las escuelas taller permite construir relaciones que le apuntan a la cultura de paz. Pero además, en esa misma metodología, tenemos unas herramientas pedagógicas como la caja de herramientas para la paz, en donde en todo el proceso de formación a los y las aprendices de las escuelas, con ellos trabajamos pedagógicamente. Esto fue a partir del proceso de paz que se desarrolló hace unos años. Trabajamos unas fichas metodológicas que nos permiten precisamente trabajar en eso, cómo resolver los conflictos que se nos presenten en este momento, en este escenario, cómo podemos contribuir a establecer unas relaciones distintas entre las personas que participamos acá. Y mira que eso ha sido de una importancia impresionante, porque ha significado que estamos trabajando pedagógicamente qué es construir la paz, es estar al lado de esta persona que está, que puede ser muy diferente a lo que soy yo, que podemos respetar nuestras diferencias, que podemos entendernos, que podemos resolver los conflictos de una manera no violenta, que podemos establecer relaciones de empatía y de afecto. Y en últimas, eso es lo que necesitamos en el tejido social y cultural de nuestro país para construir la paz. Entonces, en esos escenarios en donde se hace la formación, nos hemos empeñado mucho, y no digo nos hemos empeñado desde el Ministerio de las Culturas, sino desde las escuelas taller, porque las escuelas taller son las principales embajadas de estos escenarios que pueden llamarse laboratorios de la paz, laboratorios de la cultura de paz. Y tenemos muchísimo que aprenderles en este gobierno y en este ministerio a las escuelas taller sobre lo que han hecho en sus regiones durante todo este tiempo, que es en donde se ha vivido también la violencia y es en donde hay que apostarle a la cultura de paz. Entonces, de ahí tenemos mucho que aprender, es decir, creo que nos daría para otro episodio un poco ver claro, cuáles han sido las herramientas para construir cultura de paz que han venido trabajando a lo largo de estos 30 años las escuelas taller en esas regiones en donde se encuentran.
Oye, profe, ¿tus estudiantes son artistas? El momento para que todas y todos conozcan sus obras ha llegado. Invítalo a listar sus dibujos, cuentos, animaciones, fotografías, esculturas o cualquier representación artística. Ve a nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Diana, antes de empezar a cerrar este episodio, quisiera hablar de algo que me surge como una pregunta, porque creo que las escuelas se han planteado también unas estructuras horizontales, planteadas también desde una perspectiva de género clara, y eso nos lo contaba Yusmaira, que hace parte de este episodio, y quienes nos escuchan ya la habrán escuchado también hablando sobre su experiencia como parte de la Escuela Talleres de Bogotá. Y quisiera saber, Diana, ustedes cómo han planteado unas estructuras horizontales con perspectiva de género en defensa de las no violencias contra las mujeres, porque me parece que es importante y uno puede entenderlo cuando se adentra a conocer el proyecto, como ustedes en medio de la construcción metodológica de las escuelas taller se han pensado también unos escenarios en los que no se feminicen ciertos roles. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo han tratado de tamizar esa línea que puede ser a veces tan peligrosa? Claro que sí. Pues bueno, lo primero sería decirte que como parte de las escuelas taller y siendo, digamos, un sector del gobierno en las escuelas taller que quedan en los territorios ubicados y que nos permite, digamos, tener un poco ese eco en el territorio, nos corresponde transversalizar determinados enfoques que algunos se ponen de moda en algunos momentos, otros en otros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el enfoque de género? Que es fundamental y debería ser fundamental para todos los gobiernos en todos los territorios. Y es pues que definitivamente para avanzar como sociedad necesitamos disminuir las brechas de género. Y eso significa pues poder hacer que todas las intervenciones que tengamos de cualquier tipo, y no estoy hablando solamente en el sector público gubernamental, de la función pública, digamos, también en las universidades, también en los colegios, también en las familias, nos corresponde como sociedad para poder mitigar esas brechas, realmente abordar el tema del enfoque de género. El enfoque de género implica unas acciones muy concretas para no solamente disminuir las violencias basadas en género, disminuir los casos de violencias contra las mujeres, cambiar los roles que se han venido cumpliendo, ¿cierto? O sea, son acciones específicas que además se han venido estudiando por parte no solamente del movimiento feminista, sino de los movimientos sociales para precisamente revertir un poco esas brechas. Entonces, como gobierno, como ministerio, como programa, pues tenemos que contribuir a esa responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, en las escuelas taller y gracias incluso a una financiación internacional por parte de AECID, tenemos unos proyectos transversales que pretenden contribuir con determinadas acciones. Una acción específica para ello, pues es pensarnos los oficios y esa división de género, incluyendo el tema de la división social del trabajo de siempre, que ha estado marcada por esas diferencias de género. Entonces, el hecho solamente de preguntarnos este oficio, por ejemplo, que es la carpintería, que trabaja con materiales pesados, que trabaja con máquinas grandísimas, etcétera, y que siempre ha estado en cabeza de los hombres y del interés de los hombres, como ahora es ocupado también por mujeres, porque es de su capacidad y de su interés poder acceder a los oficios tradicionalmente masculinos desde el rol femenino, un poco para cerrar esa brecha, ¿no? O porque en los procesos de formación de cocina tradicional, que es muy importante en todo el programa, pues hace unos años solamente había mujeres y ahora vemos cómo vamos migrando también a esa responsabilidad de la alimentación que tienen los hombres y que se ha venido comprendiendo a través del tiempo. Entonces, pues si nos damos cuenta, como pasa en todos los ámbitos sociales, es muy importante transversalizar el enfoque de género porque implica mirar de una forma distinta el papel que hombres y mujeres cumplen en cualquier cosa que se haga. En este caso, en el conocimiento sobre un oficio o un saber
que tradicionalmente ha estado asociado a un género y que no es así, que precisamente disminuir las brechas implica entender que hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades, capacidades y oportunidades y tenemos que hacerlas valer. Entonces, eso lo hemos tratado de transversalizar en el programa, creo que vamos muy bien, digamos, en esa línea que estamos haciendo, pero parte un poco de entender también lo que tú mencionabas y es esa horizontalidad, ¿no? En este gobierno principalmente y bajo esta coordinación del Programa Nacional Escuelas Taller, queremos entender que no se trata de que las instituciones estén por encima de las organizaciones o de las escuelas en este caso, sino que somos un equipo que construye conjuntamente. Y en ese sentido, tanto para la transversalización del enfoque de género es importante entenderse así, pero también para todas las otras acciones que hacemos como programa y como ministerio con la red de escuelas taller de Colombia. Totalmente, Diana. Antes de acabar esta entrevista y ahora sí yendo hacia la misma pregunta juega un poco a la futurología, ¿qué cree usted que viene para las escuelas taller, no? Van 14 abiertas, el proyecto sigue tomando cuerpo, sigue asentándose, sigue dando resultados también en los territorios y, digamos, impactando la vida de gente. A mí me impresiona cada vez más joven. ¿Qué viene para las escuelas? ¿Cómo se han imaginado la ampliación del proyecto? Bueno, ahí te quisiera responder como desde el deseo y el corazón. Sí. Sí, por eso digo que esto es un poco jugando a la futurología. Juguemos a la futurología. El programa de escuelas taller es muy importante, no solamente para este ministerio, sino para este gobierno, porque implica la posibilidad de articular con las regiones, los municipios, los lugares en donde las escuelas taller se han levantado, todos los temas no solamente de cultura, sino lo que se requiere. Entonces es una manera de descentralizar, de desconcentrar, de desfragmentar y de hacer presencia al mismo tiempo allí en donde nos necesitan. Entonces esa es una conciencia que en este momento este ministerio tiene de la importancia que tienen las escuelas taller a nivel regional y territorial. Por lo tanto, yo puedo decir con certeza que el programa está posicionado en este momento para poder crecer, para poder tener unas escuelas taller mucho más fuertes en los próximos años, mucho más integradoras de los patrimonios en el territorio, ojalá con muchos más recursos, incluso de cooperación internacional, con las entidades gubernamentales, gobernaciones, alcaldías, instituciones públicas, empresa privada, alrededor de ellas, fortaleciéndolas. Y al mismo tiempo, unas nuevas escuelas taller. Sí, mira, si por el programa fuera, tendríamos escuelas taller casi en cada municipio, lo cual pues no va a ser posible. Pero sí creo que con el programa fortalecido como lo vamos a tener en los próximos años, vamos a poder llegar a muchísima más población, a muchísimos más lugares que no se van a limitar solamente al territorio en donde está la escuela. Es decir, no va a ser solamente la escuela taller de Mompox o Quibdó o Buenaventura o Cali o Bogotá o Tunja o Barichara o Cartagena o Tumaco o Popayán, sino que va a ser el territorio colombiano un poco alrededor de lo que las escuelas taller puedan proyectar, mucho más fortalecidas, insisto, que es el resumen de la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo estará el Programa Nacional Escuelas Taller en los próximos 2 años? Va a estar mucho más fortalecido, tanto con las escuelas que ya tenemos como con las nuevas que vamos a crear. Diana, bueno, pues me parece un gran final lleno de posibilidades de imaginación. Nosotros desde este lugar vamos a seguir muy pendientes de lo que pase con las escuelas taller. Para quienes nos escuchan, en la descripción de este episodio tienen a la mano los links para saber en dónde están ubicadas las escuelas taller y cómo pueden sumarse a las escuelas taller, que me parece que siempre es información importante. A usted muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender y aterrizar cada vez más la idea del patrimonio y de este proyecto que nos emociona a todos. Muchas gracias, Diana. A ustedes muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a conocer lo que es el Programa Nacional Escuelas Taller del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública.
y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Adriana Castellanos y la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, más las múltiples funciones de quien les habla, María Cuestas. Recuerden que también pueden escucharnos en otros de nuestros shows como Capital Político, Respeto, nuestro podcast de música, Ahora un podcast y los demás que se nos vayan ocurriendo. Además, pueden conversar con nosotros en todas las redes sociales porque en todas nos encuentran como @Canal Capital. Gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Capital Sonoro.